en esta parte de aquí, en la función de mostrar detalles de los alumnos. En este caso, voy a volver a activar la opción de Use Reference Database. Voy a volver a colocarlo, lo voy a volver a activar. Y voy a comentar el segundo DD que habíamos colocado el día de ayer, que el resultado aparece aquí abajo en la terminal, ¿verdad? Ok, ahora, quiero que identifiquen siempre que dos situaciones en sus pruebas pueden llegar, o las pruebas que ustedes realizan pueden mostrar un resultado de failed o fallido, ¿verdad? La primera es que la prueba en sí tenga un error. ¿Cómo qué error podríamos tener acá? Por ejemplo, ahorita ya se supone que solo me debería fallar la de mostrar, la de actualizar, perdón, la de actualizar un alumno, debería salirme fallida. Como que está tardando un poquito más, pero está. Ok, ahí está. Ok. Entonces, va a haber ocasiones en específicas. Ok, parece que se me descargó el mouse. Sí, ahí está. Ok. Entonces, en este caso, falló solamente la de poder actualizar alumnos. Ahora, tienen que, como les decía, tienen que diferenciar cuando hay un error de la prueba en sí, es decir, código está mal, o cuando es error ya propiamente en el sistema, ¿verdad? Es decir, si hay algún bug o falla que tal vez no se había identificado y aquí es donde se viene a identificar. Como ejemplo, ¿qué puedo hacer yo? Situaciones como las que se estuvieron presentando el primer día de clases, que yo coloque este campo en los inputs como name, aquí lo coloque como nombre, ¿verdad? Si yo vengo ahora y aplico esa misma prueba, ya esta va a salir fallida. Entonces tienen que tener mucho cuidado de que al momento de que se den esas pruebas, estén correctas, ¿no? Cuando se registran los datos en el manual de prueba, tienen que verificar que esos datos estén tal cual como deberían. Ahora, esta sección en la terminal les da una pequeña ayuda para indicarles qué es lo que está fallando. Miren que acá le especifica el error, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, le di en la de puede crear un alumno, ¿verdad? En este caso, me dice que failed asserting that two strings are equal. Falló en validar que los strings sean iguales, o sean idénticos. En este caso, ¿qué es? Que el dato que se está registrando por medio del método post y el dato que se encuentra en la base de datos coincidan. En esta situación no se puede realizar esto, ¿verdad? No se pudo realizar esto. Entonces, obviamente que cuando hacen el assert database has, va a dar falla, va a dar un error. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Como acá este campo no existe, ¿verdad? Como name es el nombre, y vuelvo a repito, el nombre del input, aquí debería ser name, no nombre, esto va a retornar el error o el error que se genera a nivel de la validación del controller. Por ejemplo, si yo me voy a mi controller,
me va a decir que este campo es requerido, el campo name, ¿verdad? Como no le estoy incrustando ningún dato, no le coloqué ahí ningún dato, me va a tirar ese error. Y ese error lo encuentran aquí. The name field is required. ¿Okay? Entonces aquí le indica que el campo debería ser nombre y porque ustedes lo especificaron como un campo requerido. Ahora, aparte de eso, le va a dar dónde empieza a darse la falla en los asserts. En este caso, en la redirección. ¿Por qué? A ver, ¿por qué falla la redirección? Vamos a ver ahí una persona al azar. Grevin. Grevin, vamos a ver. Analicemos un poquito la situación. No sé si me escucha. Sí, la escucho. En este caso, yo hice una falla intencional, ¿verdad? Yo causé que en la línea 18 no esté el input correcto. Es decir, debería llamarse name y yo le puse nombre. Miren que acá en el error o en la sección del error me dice que el primer assert que no se valida de forma exitosa es el de redirección al pleca alumnos. ¿Por qué cree que esto falla? Solo por el hecho de que este nombre no esté correcto. Em, ¿No sería con esquema en la parte de donde están los nombres? O sea, porque está incorrecto. Bueno, sí, está incorrecto, pero ¿Qué mm, sucede ahí? ¿Por qué? Aquí tienen que saber, por decirlo así, por eso ustedes tienen que aprender a interpretar el mismo código que ustedes hacen y incluso el código que hace otra persona. Ok, si usted se va a ahí vamos a hacer, vamos a seguir todo el camino, ¿verdad? Si usted se va a su alumno controller, esta primera prueba, ¿verdad? O este primer error que nosotros creamos, el poder crear un alumno, ¿dónde está originando? Se está originando en, primero, por decirlo así, se carga por medio de la función de create, ¿verdad? Se retorna la vista de crear un alumno. Sería el equivalente a que yo me vaya aquí y le dé clic al botón de agregar un nuevo alumno. Esto me retorna en el navegador este formulario, ¿cierto? En este formulario, en este formulario viene y me da esta vista de acá, la create.blade. Aquí es donde yo estoy haciendo mi error intencional, ¿verdad? Porque este campo yo le tengo con ID y nombre de name, mientras que en la prueba lo puse como nombre, ¿verdad? No como name. Entonces, acá, en mi prueba, no, esta ya la voy a cerrar, ya no la necesito. En mi example tampoco ya no la necesito, edit tampoco. En esta prueba, él dice que va a ser un post a través de alumnos con estos datos. ¿Sí? Estos se están entregando a esta vista. Ahora, lo que sucede, que como no existe como tal nombre, el equivalente a que esto esté así. Por ejemplo, que yo coloque, vamos a ver, ponga edad 23. ¿Ok? Esto es el equivalente a hacer esto. Ese error que yo estoy cometiendo en la prueba está causando que se genere esto en la vista. Entonces, ¿qué sucede? Mi assert redirect, ¿a dónde estaba? Acá. Mi assert redirect, que está aquí, lo que está validando es que me lleve de regreso a alumnos, es decir, me va a llevar a esta ventana de acá. ¿Verdad que está apreciada
Ya vi que cambié el navegador y no se cambió. ¿Qué se cambió? Perdón. Que cuando lo compartí solo de una. ¿Ok? Entonces, él primero llena esto para los que no, como no me pudieron ver lo que hice originalmente. Sí, gracias, José. Ya ahorita ya lo revisé. Y era que lo había compartido mal segunda vez. Solo lo pasé al visual, no a la pantalla como tal. Gracias, gracias. Ok, entonces, este campo lo dejo vacío. Entonces, cuando él intenta enviar los datos, cuando le da aquí, no se va a poder. ¿Por qué? Ahorita me lo está evitando en la validación HTML, ¿no? Del input propiamente, que establece este campo como requerido, pero a nivel del controlador, sí se hace una validación, que es la que nosotros colocamos, acá, ¿verdad? Esta de aquí, en el store. Entonces, cuando da enviar el generador de la prueba, ¿verdad? El de la prueba automática, viene, valida, entra a esa función store, este campo es requerido y como está en blanco, ¿qué hace el Laravel? Me lo debería retornar con un error. ¿Cuál es el error que retorna? El que está aquí, el que le especifica acá. Ahora, la redirección entonces no se genera hacia el index, sino que como hay un error, en este caso, por ejemplo, especifica que sea un string, no puedo hacerlo intencional, insertar un dato falso intencional. Entonces, la redirección se realiza hacia quién, hacia la misma create con los datos viejos. Es decir, si aquí la validación fallara o la validación me dice, ok, este campo está vacío y el ingeniero Sicafi, por ejemplo, se le olvidó venir al create, decir que este es required. Ok, quito que es required. Cometí ese error, ¿verdad? Entonces, dejé esto acá, sí, dejé esto acá, al 64, unica.edu, con 23 años, le doy enviar. Entonces, él me lo redirecciona directamente acá. Me dice, el campo name es requerido. La validación falla porque yo dejé este campo en blanco, me retorne nuevamente acá, entonces no me lleva al play alumnos. Quiere decir que se genera un fallo. Ahora, miren qué interesante acá. Laravel, cuando ocurre, ¿no? Miren qué sucede. Alumnos, miren con qué estado me lo retornó. Me lo retornó con un código de estado 302 pound. ¿Okay? Entonces, no me lo retorna como un 200. ¿Ok? Entonces, ¿qué podría hacer para validar situaciones específicas? Por ejemplo, si yo estuviera probando propiamente que las validaciones funcionan, yo podría validar que en el campo que se deje en blanco, o sea, por ejemplo, validar requerido de nombre alumno, que inserte un dato, que deje intencionalmente el de nombre en blanco y aquí que el código de estado que me retorne sea el del 302. Porque si yo acá vengo y retorna, por ejemplo, un nombre que sí se puede aceptar y le doy enviar, vamos a ver, aquí me lo hace de forma correcta.
Ojo, tengan cuidado que este, el que existía anteriormente y este, el nuevo. Que este sí me lo hace con OK. Ya. Entonces, este, el que acabo de entregar yo, vamos a ver, vista previa, con los datos nuevos, ¿ok? Con la respuesta exitosa. Por aquí antes tenía una opción para, vamos a ver los datos, que había una sección que decía with, talking, las cookies, keeping alive. No, no, aquí en este caso no lo voy. Tendría que hacer un DD cuando lo esté enviando, porque ya me acordé, estoy usando la dirección. Ok, entonces él simplemente va a retornar eso con exitoso. Entonces yo pude haber validado en esta sección de acá, ya sea por medio de un validar, ya sea el 200, el response o la respuesta que sea la 200, o por medio de este de redireccionamiento, que se esté realizando la redirección. En este caso, ambos asserts cumplirían la misma función, que se esté comprobando que se estén guardando los datos correctamente, porque solamente en el caso que se guardan correctamente, habría redirección. Ahora, si yo estuviera validando que la validación de los campos, valga la redundancia, o de el ingreso de erróneos siendo gestionado o controlado, ahí sí, yo ya no lo tendría que hacer por esta redirección, porque en teoría esta redirección no pasaría realmente como que yo acabo de hacer aquí, ¿verdad? Yo le quité, para poder probar eso, yo le quité la validación a nivel de HTML y él vino, ingresó el dato de forma errónea, ¿verdad? Y lo dejo pasar, ¿verdad? Pero cuando llegó a la validación del controlador, me retorna error. Ahora, se preguntarán, ¿por qué tengo o cuál es la necesidad que yo lo valide en ambos extremos? Si ya lo estoy haciendo en HTML. Bueno, así como yo lo modifiqué acá, directamente en el create.blade y quitarle el require, puedo entregárselo de esta forma, irme al navegador, nuevamente agregar un nuevo alumno, irme al campo, inspeccionar, modificar este de acá, quitarle ese valor de que sea requerido, colocarle, ojo, recuerden que ya lo recargué, ¿verdad? La página. Ponerle correo, mole 23 años. Y le vamos a dar ahí enviar. Ah, perdón, tenía que dejarlo vacío. Este campo era aquí. Este campo tenía que dejarlo vacío. Este campo acá. Le voy a poner otros datos, lo mismo otra vez. Solo lo voy a dejar en nombre vacío. Y le voy a cambiar el correo, que debería ser unique. Vamos a ponerlo acá para que solo se genere este error de aquí arriba. Y acá le voy a dar a enviar. Y ahora, si se fijaron cuenta, si se dieron cuenta, yo modifiqué el HTML. El HTML, si yo solo dejara esa validación, lo dejaría pasar. Yo puedo venir del alumno controller, quitarle la validación aquí del nombre, quitarle eso, solo dejar que valide que sean campos requeridos. Y ahora, si yo vuelvo a hacer eso, yo vuelvo a dejar ese campo en blanco, le quito,
recargó la página. Voy a volver a validar que ajá, ok. Yo voy a quitar el require. Entonces, aquí le doy enviar. Esto me va a generar un error fatal. Ahora, este error, si estuviera en otro modo, vamos a ver aquí. Vamos a modificarle el modo. ¿Dónde está el arapeado NB? Aquí. Debug mode false. Y voy a ponerlo en el app. La. Aquí donde está config. Acá está config. Acá está esto. Debug mode. Bueno, ya está aquí predeterminado como falso. Y aquí ya lo tengo en producción. ¿Dónde está en el B? Acá. Ujú. Ok, me voy a ir acá. Entonces, cuando ya pasa a modo de producción, sino que no está en modo de prueba o local, él va a retornar un error 500, un server error 500 al usuario, ¿no? Esto es ya en el caso de que él esté implementado. Ahora, esto sucede porque estoy en un framework, tiene varias capas de seguridad, ¿no? Ahora, si yo estuviera trabajando en cualquier lenguaje para web, pongámosle, pero en este caso en específico PHP, tiene una característica PHP, por ejemplo, que cuando ocurre un error, los errores, si no se modifican en las configuraciones del servidor, los errores de Apache van a estar desplegando directamente en la pantalla del usuario. No sé si cuando ustedes trabajaron en portales web, ustedes se les olvidaba un punto y coma o se les olvidaba, manipulaban una variable y la variable generaba un error o le cambiaban el nombre, ¿verdad? Y le aparecía una línea en todo su sitio bien bonito, ¿verdad? Con el CSS. Y en la parte superior aparecía una línea en blanco y decía warning o fail y le decía la variable que estaba con el error, se desplegaría directamente, ¿verdad? No haría esta redirección a un error 500, que por cierto, creo que no lo puse. Sí, no estaba en el modo de red, ¿verdad? Creo que no, no lo tenía en el de red. Ah, no, sí se generó, sí lo tenía. Aquí lo retorna con ese código de estado. ¿Ok? Entonces aquí se retorna con un código de error 500, server error o internal server error o error interno del servidor. ¿Por qué? ¿Por qué lo cataloga como un error interno del servidor? Porque aquí la excepción se está dando a nivel de la conexión de la base de datos. Porque si verificamos mi estructura, vamos a dejar que cargue, el nombre está como no null, o sea, no, no permitiría que yo lo deje en blanco. ¿Ok? Ahora, ahora
Aquí no sé si me van a poder escuchar bien. Esta computadora siempre ha tenido problemas del audio. Así que lean el chat, por favor. La otra compu me falló la conexión ahorita. Ok, volví. Bien. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Probando uno, dos, tres. ¿Me escuchan? ¿O yo no lo Sí, mira, escucho? sí, ahora sí. Ok, ok, listo. Ok, bueno, ahora la pregunta. Ustedes ya vieron la parte de seguridad, ¿verdad? ¿Por qué este error 500 se considera como una falla de seguridad? De todos modos, aunque yo esté controlando que se genere un error. Ahora, ¿por qué se consideraría una falla de seguridad también? Preguntas de eterna. No, mentira, broma. Vamos a ver, María Arita, ¿tiene alguna idea de por qué esto se consideraría también una falla de seguridad y por esa mismo también se debería contemplar una prueba que lo confirme o lo valide que esto no ocurra? María Arita. Sí, aquí estoy, pero no. Sí. Piense, piense, piense. Vamos a ver. Piense con malicia, con maldad. Por inyección de código. Podría ser por ahí, porque podría hacer un exploit para eso. Ok, sí, está cerca. Ok, esto se consideraría también una falla de seguridad, porque si un usuario malintencionado, vuelvo y repito, hace lo mismo que yo hice, yo siendo como desarrollador y estando en la parte de testing, ¿verdad? Yo lo hago buscando o que no se generen esas fallas a los usuarios. Ahora, ¿qué le da a conocer ese error 500 a un posible ataque, ¿verdad? Que yo no tengo nada o no tengo un código que controle que un campo requerido, porque se lo estoy especificando acá, realmente se valide que sea requerido hasta que yo vengo y genero un error a nivel del servidor de base de datos, de la base de datos, ¿verdad? A nivel del MySQL. Porque ese SQL state que apareció anteriormente de ese error 500 es un error generado en PHP que se le entrega al servidor web y el servidor web, como recibe esa respuesta, la muestra en pantalla. Entonces, eso es una vulnerabilidad, porque sé que a través de este campo yo puedo intencionalmente generar fallos internamente del servidor, ¿ok? Porque no hay nada que lo controle. También, como ya le había dicho, y vuelvo a reafirmar, una falla de seguridad que yo no lo esté controlando en ambos extremos. Siempre ustedes que validen campos o siempre que hagan un control de un campo, de qué se inserta o de su dimensión, ya sea a nivel de su dimensión, a nivel de tipo de dato, a nivel
de su, ¿cómo se llama? Valores permitidos, porque por ejemplo, si yo quiero que solo se, por ejemplo, en el campo de teléfono, que solo se pueda ingresar el símbolo pues, más y de ahí solo números por el código de área, ¿verdad? Entonces, debería yo controlar eso en ambos extremos, ya sea por medio de JavaScript y HTML en el lado del usuario y por medio de, en este caso, la herramienta que ya nos provee Laravel de validación desde el controlador. ¿Ok? Entonces, miren la importancia de esto, ¿verdad? ¿Ok? Y por qué siempre tenemos que contemplar en nuestros casos de prueba todas las posibilidades que puedan darse, ¿verdad? Porque aquí puede suceder eso. Y es algo tan simple, porque sí he notado en proyectos incluso que, y he hecho esa observación, en proyectos que han entregado a nivel de defensas, de práctica profesional, que solo hacen validación de campos a nivel de HTML. Y eso solo va a controlar o va a servir como un escudo de defensa a usuarios con bajo conocimiento de informática, por decirlo así. Porque hoy en día hasta ya hay niños de 8 años que saben eliminar estas validaciones a nivel de HTML. Ya se enseña en los colegios, ¿verdad? Entonces ya está un niño de 5 años de, sí, porque por ejemplo mi sobrinito ya no en nursery, en, ay, el primero de preescolar creo que es, ya le estaban enseñando, o era en primer grado, no me acuerdo. Pero desde la escuela ya le están enseñando robótica y en algunos de ellos ven HTML, ¿verdad? Entonces, acá ya uno ya no solo valida el campo como requerido, sino que lo controla a nivel de aquí de el extremo del servidor. Porque si este se vulnera, aún tengo esta defensa a nivel de servidor. Como tercera capa, que ya ahí ya estoy entrando en un área gris que me da una pequeña, que ya me pone en riesgo, porque no es como que le va a poner directamente, ya le da acceso a su servidor y ya perdió toda la información, no, pero sí lo pone en riesgo. Lo pone en riesgo de que sé que puedo generar un error interno solamente por dejar un campo en blanco. Entonces puedo hacer un ataque puede ser un ataque simple desde DDoS solamente para que el usuario, un bot o múltiples bots estén insertando unas 500 veces, 1000 veces por minuto ese error una y otra y otra vez, sature la base de datos acá con esas peticiones fallidas, se bloquea el puerto y me tumbe la página. ¿Ok? Entonces puedo hacer eso. Okay. Sí, y eso no es ni siquiera haciéndolo una inserción, una SQL injection. Algo tan simple como dejar el campo en blanco. ¿Ok? Y quitándole que él modifique acá el HTML, solo quitándole el require. Eso se puede hacer por medio de JavaScript. Entonces quito el require y después que inserte los datos y deje ese campo en blanco. Ok, entonces ahí, por cierto, vieron lo que yo hice cuando se implementa un proyecto Laravel, siempre es necesario que se apague el debug mode, ¿verdad? Y esto se pase a producción. ¿Ok? El entorno de desarrollo tiene que estar ahorita en local y el modo de depuración activo para que el de error se despliegue en su totalidad. Ya al momento que este proyecto se entrega o se implementa,
Primero que todo, si lo hacen por medio de GitHub, darle git ignore a los archivos .nb. En muchos casos está incluido el que ya trae, el git ignore que trae ya el de Laravel, ya asume que se puede dar la situación en que usted no lo considere y le agrega acá el .nb al git ignore. Ahora, pero por si acaso, ¿verdad? Porque si usan Subversion o cualquier otro de estos gestores de versiones, puede ser que esto no lo tome en cuenta, ¿verdad? Porque no van a estar aquí incluidos. Ahora, ¿qué más, qué más, qué más? Claro, como de costumbre, aquí también deberían haberlo cambiado, ¿verdad? En este caso ya está en el app predeterminado para modo producción. Antes o en versiones anteriores, vale la pena mencionarlo, eso no sucedía. Estaba en modo debug true y estaba en local siempre. No era la opción predeterminada production. ¿Ok? ¿Preguntas hasta el momento? Ya aquí, ahorita yo ya restauré el proyecto tal cual como debería estar funcionando correctamente, con la validación a nivel de HTML, con validación a nivel de PHP y mostrando, eso sí, nos va a mostrar los errores ya detallados. Cuando uno cometa algún error aquí, nos los va a mostrar. Y el alumno controller nuevamente ya debería funcionar correctamente, ¿verdad? Ok, aquí ya debería poder hacerse inserciones correctas. PHP test. Ah, perdón, se me había olvidado modificarle nuevamente aquí a ponerle name. Name. Ahora sí, ya debería poder ejecutar esto. Y ahora sí, ya nuevamente solo me quedaría este de actualizar campo. Ok, entonces por hoy eso sería todo. Nos vemos mañana. Pasen buenas tardes.